¿Y lo que estoy, Sí, sí se ve. se ve? Bueno, ¿se acuerdan? A ver, yo quisiera que dialoguemos un poco, por lo menos con algunos de ustedes, y que los compañeros participen, aunque sea escuchando. No podemos dialogar con todos los que están ahora presentes, pero con algunos sí. Quisiera que me digan si se acuerdan, por ejemplo, cómo se hace un bloque en Rhino. ¿Se acuerdan cómo se hace un bloque en Rhino? Si nadie se acuerda cómo se hace un bloque, estamos mal en esta materia. ¿No se acuerdan? Un ¿Nadie bloque quiere hablar? sería, un bloque sería puede ser un rectángulo, un círculo y transformarlo en bloque, Por como para ejemplo, sí puede ser, pero un bloque es un conjunto de objetos, sea este uno o más de uno, que se los junta para que trabajen como una unidad, ¿sí? Se los unifica, digamos, de alguna manera para que trabajen Bien, como una unidad. Esos bloques, o ese bloque, puede ser redefinido cuando uno le asigna el mismo nombre y le cambia la forma o el contenido, más que la forma. ¿De acuerdo? Yo acá voy a poner bloque, eh, por ejemplo, edición, bloque, crear definición de bloque, por ahí se ingresa, ¿no es cierto? O bien se escribe la palabra bloque directamente en el, este, en el, en la línea de comandos. Yo, por ejemplo, a ver, vamos de nuevo. Voy a trabajar con algo que esté por fuera de esto. Voy a hacer cualquier cosa acá para que vean. Bueno, hagamos simplemente una superficie rectangular. Esa superficie rectangular yo la voy a convertir en bloque, haciendo edición, bloque, creación de definición de bloque. Cuando uno pica ahí, acá la línea de comando dice seleccione los objetos para la definición del bloque. Selecciono esto, le doy entrada y me dice que marque un punto base para el bloque, ¿sí? Voy a marcar este punto de acá. Cuando lo marco al punto, me pide que le dé un nombre al bloque. Yo voy a dejar por defecto ese nombre, bloque 01, como dice ahí. Doy a aceptar y ahora ya tengo un bloque. Cuando yo pico ahí, acá arriba me dice una referencia de bloque se ha añadido a la selección. O sea, me está diciendo que acabo de seleccionar un bloque, ¿sí? Entonces, si yo hiciera, por ejemplo, un nuevo rectángulo, lo voy a hacer del mismo tamaño que el anterior. Y lo voy a correr para acá. Para que vean cómo a partir de una curva cerrada puedo también obtener una superficie. Voy acá a la cascada, creación de superficies, y elijo este comando que dice superficie desde curvas planas. Entonces, elijo la curva plana y voy a tener de nuevo una superficie. ¿Cuál es la diferencia entre lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha? Si yo pico acá, acá arriba me dice que se trata de una referencia de bloque. Pero si yo selecciono esto de acá a la derecha, me dice que he seleccionado una curva y una superficie. O sea, esto de acá no es un bloque. ¿De acuerdo? A esto de acá yo le voy a hacer alguna modificación. Por ejemplo, voy a agarrar un círculo, le voy a hacer acá un par de curvas a esto, y lo que voy a hacer es una partición. Voy a partir esta superficie con este objeto de corte y con este objeto de corte, con lo cual, si borro esto y borro esto, ahora puedo también sacar esta porción y sacar esta porción. Vuelvo a repetir, lo que tengo a la izquierda es un bloque. Tiene su punto base acá, y esto que tengo a la derecha no es un bloque. Es una superficie
rectangular del mismo tamaño de esto, que ha sido modificada haciéndole una sustracción ahí. Si yo pico acá, me dice que acabo de seleccionar una superficie. Si selecciono todo, me dice una curva y una superficie se han añadido a la selección. ¿Bien? Ahora, el concepto de redefinición de bloque es lo que me interesa. ¿Cómo se llamaba este bloque? Bloque 01. Si yo hago doble clic sobre ese bloque, se abre este cuadro que me dice que yo tengo acá el bloque 01. Y este cuadro, que es el cuadro de edición de bloques, me permite agregarle objetos, quitar objetos, definir otro punto base, o simplemente verificar que se trata de ese bloque. Por ahora, para no complicar, voy a aceptar que es ese bloque y nada más. Pero yo quisiera que este bloque ya no sea ese, que sea como este que está acá. Entonces, voy a ir al comando bloque de nuevo, edición, bloques, crear una definición de bloque, y lo voy a definir como bloque a este que está a la derecha. ¿Por qué? Porque lo quiero modificar al bloque que está a la izquierda. Elijo el mismo punto base o la misma posición, y le voy a llamar, me ofrece que se llame bloque 02, pero yo no voy a usar el 02, voy a volver al 01, porque quiero darle el mismo nombre del que ya tenía, para que sea reemplazado por este nuevo diseño que yo tengo ahí, ¿de acuerdo? Entonces acepto, me dice la definición de bloque 01 ya existe. ¿Desea reemplazarlo? Le digo que sí. Y ahora, este bloque que yo tenía, que era un rectángulo puro, ha tomado la forma, tiene el diseño, digamos, o el motivo interno que hemos definido en esto que habíamos hecho después. Así de simple es trabajar con un bloque, crear un bloque y redefinirlo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna No, profe. duda? Perfecto. ¿Se entiende bien? Bueno, si nosotros, por ejemplo, trabajamos con un iniciador y un generador, este iniciador, me dice, lo acabo de seleccionar, me dice acá que es una superficie abierta que se ha añadido a la selección. Si voy al generador, selecciono el generador, me dice, tengo 4 curvas y tengo 2 superficies. O sea, ninguno de ellos es un bloque. ¿Bien? ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero trabajar con este iniciador y con este generador para generar alguna configuración teniendo en cuenta las cosas que ya hemos visto en la clase teórica. ¿Cuáles son esas cosas? Hemos hablado de posiciones. O sea, este generador puede adoptar 4 posiciones distintas. Le llamábamos 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4 en la clase. Acá le vamos a llamar 0, 90, 180 y 270, que son los ángulos de giro. Si este era el generador original, con un ángulo 0, repito, lo hago girar. Para hacerlo girar, ¿se acuerdan cómo era? Yo, por ejemplo, tomo esto y aparece este sistema de ejes y de arcos, que se llama Gumball, y quiero girar alrededor del eje Z, que es perpendicular al plano en el que estamos trabajando, pico en este arco azul, y ahí me da la flecha con la orientación hacia dónde va a girar, y si yo anoto ahí 90, fíjense que al darle entrada, va a adoptar la posición de los 90 grados. ¿De acuerdo? Ha adoptado esta posición. Como este era 0, hago control Z para volver a la posición que tenía. De la misma manera, si yo quisiera darle 180, selecciono esto, con el Gumball, pico en el arco azul, pongo 180, le doy entrada y adopta la posición de los 180. ¿Sí? Y así siguiendo con cualquier ángulo. Hago control Z para volver a tener el ángulo 0. O sea, tenemos una forma iniciadora, un generador que nos da la ley o la regla de generación, tenemos 4 posiciones posibles, y pasamos a el campo de trabajo. El campo de trabajo es este cuadrado conformado por
4 espacios idénticos al del iniciador, y cada uno de esos pequeños campos tiene una denominación con una letra, en este caso A, B, C, D, que están en un cierto orden que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, es de izquierda a derecha, y de abajo hacia arriba, y de nuevo de izquierda a derecha. Esas van a ser mis localizaciones, a partir de las cuales voy a proponer reglas de configuración. ¿Cómo voy a denominar esas reglas? Ubicando estos elementos en estas cuatro localizaciones. Por ejemplo, voy a decir que esta regla de la izquierda se va a denominar A0, B90, C270, D90. ¿Qué significa? Que en la localización A voy a ubicar una posición 0. ¿Qué significa eso? Que traigo desde acá este 0 y lo ubico acá en A. ¿Qué más dice la regla? B con un ángulo de 90. Vengo con B, ángulo de 90, y lo ubico en B, que es acá. ¿Se ve, no es cierto? ¿Se entiende? Digan sí, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Esta posición de acá, esta ubicación de acá, sería la ubicación C, o localización C. La regla me dice que ahí va un ángulo, en C va de 270. Entonces voy a traer esta, 270, esta, y la voy a ubicar en C, sería esta. Y por último, de nuevo en D, 90. Entonces en D, vuelvo a poner la de 90, que es esta. Entonces tanto la B como la D, que serían esta y esta, son iguales. El criterio para denominar esta regla es, en cada localización o ubicación, decir cuál es la posición con el ángulo correspondiente. De esta manera, quiere decir que cada uno de estos cuadraditos admite 4 posiciones distintas. Cualquiera de estas posiciones puede venir a parar acá. Cualquiera de estas puede venir a B, cualquiera de estas puede venir a C, y cualquiera puede venir a D. Con lo cual, si yo cambio la regla, ¿no es cierto? Ahora ya no es A0, B90, C270, D90, sino A es 90, B es 180, C es 0 y D 270, me da esta otra configuración. ¿Cuántas configuraciones distintas puedo tener a partir de esto? Muchísimas. Son muy muchas. ¿Por qué? Porque además de estas 4, nosotros en principio podemos trabajar con esas 4. Si fueran 4 nomás, las distintas configuraciones que voy a obtener, así como estas de acá, serían 256. Pero si a la vez tengo en cuenta que podría hacer la simetría, o sea, la simetría reflexiva de estas 4, significa que yo podría, por ejemplo, a ver si lo podemos hacer, voy a copiar esto para acá, presiono Alt con un objeto seleccionado y lo desplazo utilizando el Gumball. ¿Se acuerdan de eso, no? Uno presiona la tecla Alt seleccionando este objeto, desplazo hacia la derecha presionando el eje rojo. Si quiero copiar desplazando en vertical, presiono Alt y copio hacia abajo, ¿sí? Lo mismo en Z si estamos en una vista en perspectiva. Bueno, acá ¿qué es lo que tengo? 0, 90, 180, 270, pero a eso yo podría seleccionarlo, y fíjense que el Gumball me ofrece acá a la izquierda un cuadradito rojo, acá abajo un cuadradito verde. Yo quiero a esto invertirlo, hacerle simetría reflexiva. Entonces pongo el signo menos 1. Ahora pregunto, ¿alguna de estas 4 figuras que tenemos acá es idéntica, idéntica a estas posiciones? ¿Sí o no? No. No, No. no, porque si yo tomo alguna de estas y la quiero
superponer acá. Con esta no coincide. Con esta tampoco. Con esta tampoco. Y con esta tampoco. Quiere decir que tengo 8 posibilidades y no 4, ¿verdad? Quiere decir que si estas 4 me daban 256, imagínense lo que me darían estas 8. Son más de 60.000, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es una curiosidad, lo que les estoy diciendo, no es importante. Lo importante es que ustedes se manejen por lo menos con estas 4 y generen estas reglas. Por ejemplo, para que no se enojen los de Boca y los de River, porque se ha puesto el ejemplo de 2 ejes de simetría con una camiseta o con la otra, fíjense que cuando trabajamos con esta figura, ¿cuántos ejes de simetría tiene esta figura? La camiseta de Boca. ¿Quién me contesta? Uno. Yo diría que tiene más de uno. Más de uno. ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3. 4. ¿Qué dice ahí arriba? Dos Tiene ejes. Tiene 2, ¿verdad? Tiene este vertical y este horizontal. ¿Y la de River cuántos tiene? También tiene 2, nada más que son en diagonal. ¿De acuerdo? Sí, ¿La de Vélez cuántos ejes tiene? 1. Tiene 1. Y esta, supongamos que sea la camiseta de Brasil, la verde amarela, ¿cuántos ejes tiene? Ninguno. Ninguno. Muy bien. ¿Cuántos ejes de simetría tiene esta figura? Ninguno. Perfecto, ninguno. Por eso hemos podido hacer estas 8 figuras acá, que yo las he reducido a 4, ¿sí? Cuando trabajamos con estas, por ejemplo, yo tomo, supongamos, esta figura, y la voy a copiar, presiono Alt, la copio, presiono Alt, la copio, y la copio. Esta la dejo como está porque está en 0, a esta la selecciono, giro 90. Quiero que observen esto nada más. A esta la voy a girar 180. 180. Y a esta de nuevo la voy a girar 270. 270. Fíjense qué ha pasado. Se ha repetido el ángulo 0 con el ángulo 180 y se ha repetido el de 90 con el de 270. O sea, que ni esta me aporta nada nuevo, la de 180 no me aporta nada nuevo, ni la de 270 no me aporta nada nuevo, porque ya las tenía esas formas acá. Lo mismo va a pasar con esta camiseta. Camiseta, digo yo. Es un motivo que tiene esa forma, ¿sí? Si lo hacemos, demuestro lo mismo que esto. No lo voy a hacer. Pero sí voy a hacer con esta. Para que vean cuál es la diferencia. Copio, copio y copio. Ahora, selecciono esta. Le doy 90. Selecciono la que sigue. Le doy 180. Ahí ya se pueden ir dando cuenta que si también a esta la hago 270, las 4 figuras son diferentes. Supongamos que este vértice de acá, o lo tomemos como una flecha, esta va hacia abajo, esta a la derecha, esta va hacia arriba y esta hacia la izquierda. O sea, las 4 son diferentes. Si yo intento superponer cualquiera de estas con las anteriores, siempre no va a haber coincidencia. ¿De acuerdo? Entonces, eso para que sepan que cuando tenemos simetría por 2 lados, tenemos solo 16 casos en 4 espacios, acá tenemos 256 casos en 4 espacios, y con esta tendríamos más de 60.000 casos en 4 espacios. También una curiosidad, digamos. No es más que eso, para que se den cuenta cuáles son los ejes de simetría que tenemos en ese caso. Ahora bien, vamos acá
a abrir otro archivo. Lo primero que tendría que decirle en este archivo es que vamos a trabajar con un cuadro base, que es ese cuadro que ya les voy a mostrar, y que vamos a trabajar con una estructura de capas, no sé si voy a ver ahí, que tiene una capa iniciador, una capa generador. Dentro de la capa generador hay dos subcapas, una pared y otra vidrio, y otra Profesor, capa, no se está Está viendo. bien. ¿no se ve? No. No, no se ve. Quedó como trabado. No es que no Está viendo se la vea. anterior. Ajá. Ahí está. ¿Se A ver. ve algo? Se ve Rhino, Sí, sí, estoy trabajando en Rhino. pero o sea, se ve solamente la vista superior. A ver, un momentito. Si no, hay que salir y dejar de compartir. ¿Se ve ahí? Ahí se está No. cargando la. Ahí dejaste de compartir. Bien, a ver, vamos de nuevo. ¿Se ve? Ahora sí. ¿Se ve bien? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, les decía que ahora y siempre deberíamos trabajar ordenadamente con una estructura de capas que me permita distribuir los elementos de trabajo en esas capas. Ya saben lo que es un iniciador, la forma geométrica básica, ya saben lo que es un generador, la forma que tiene un diseño o un motivo interno, y a ese generador, pensando arquitectónicamente, voy a dividirlo en dos, voy a distribuirlo en dos subcapas, una que se llame pared y otra que se llame vidrio, para poder operar con una parte opaca dentro de ese generador y una parte transparente, que sería el vidrio. Y por separado, los puntos base, que son los puntos que necesito para generar los bloques. Por ejemplo, si yo ahí habilito los puntos bases, voy a ver que acá hay puntos, ¿sí?, en cada uno de estos cuadraditos, que son los que llamamos bloques puros del ciclo 1. Esos bloques puros del ciclo 1, ya les voy a explicar qué es lo que hacemos con eso, hacemos una composición y la convertimos en un bloque que se llame ciclo 1 y está compuesto por estos cuatro. ¿Mm? Bien, lo mismo en los otros ciclos, bloques puros del ciclo 2, que no son más que estos del ciclo 1 copiados y cambiados de escala, y con estos cuatro compongo el bloque ciclo 2. Con esos cuatro copiados y cambiados de escala, voy a tener los bloques puros del ciclo 3, que son estos de acá, y con ellos voy a generar un bloque que se llame bloque ciclo 3, que está compuesto por estos bloques puros del ciclo 3. Es sencillo, no se asusten. Luego, con los bloques de cada ciclo, o con alguno de ellos, o si quiero solo con los bloques del último ciclo, hago una composición acá, que es una fachada. Una fachada, una supuesta fachada de edificio. Ya se pueden ir imaginando qué es lo que va a pasar. Si yo tengo acá algún diseño, puede ser este, con líneas curvas, puede ser este, con líneas rectas, y tengo alguna regla, como por ejemplo esta o esta, ya les expliqué cómo se proponía la regla, ¿no es cierto? En las localizaciones esta, poniendo las posiciones distintas, y a esa composición de bloques, donde cada uno de estos es uno de estos elementos, por ejemplo, ese que acabo de seleccionar, ¿cuál sería de estos cuatro que están acá?
Serían los 4. En total los 4. El 1A sería. El 1C. Ah, el C. Bien. El C. Ese es el C. ¿Este cuál sería? El 1A. El A. El A. Sí. Perfecto. Entonces, si yo hago doble clic acá, ¿se acuerdan que hacíamos doble clic? Y se abría un cuadro de edición de bloques y que me dice qué bloque es ese. Ese es el 1A. ¿Bien? ¿Cuál sería este, por ejemplo? 1D. Sí. 1D. ¿Bien? ¿Estamos bien? Sí, sí. Sí, bien. Perfecto. Entonces, volvemos acá. Tengo un iniciador. Con ese iniciador, ¿qué es lo que he hecho aquí? Lo he copiado. Hagamos un clic para ver qué es eso. Me dice que es una superficie abierta que se ha añadido a la selección. ¿Bien? Lo he copiado acá. Lo he copiado. O sea, presiono Alt, lo he copiado, lo he llevado acá, donde dice 1A. Y le he dado el nombre 1A, que para hacer ese bloque que acá acabamos de hacer doble clic y nos dice que es el 1A, acá todavía es superficie, no se ha hecho bloque, lo estoy haciendo como repitiendo la operación para que se den cuenta qué es lo que hice. Con esto, que es una superficie, no es bloque, he venido aquí a edición, a bloques, crear definición de bloque, y he seleccionado este objeto. Cuando lo he seleccionado, he dado Enter, he puesto acá el punto base, y me ha pedido que le diga qué bloque es, qué nombre le quiero dar. Y yo le di el nombre 1A. Por eso, aquí tengo el 1A. Con la misma figura, hice lo mismo, generé un bloque y le llamé 1B. Entonces, tengo 4 bloques, a los cuales llamo bloque puro, que son los bloques puros del ciclo 1, que uno se llama 1A, 1B, 1C y 1D. ¿De acuerdo? Veamos qué va a pasar si yo lo único que hago, esto lo puedo borrar porque ya lo tengo hecho bloque. ¿Se entendió hasta ahí, verdad? Para pasar de la primera columna, ¿se entendió lo que dice en la primera columna? Sí. Bien. Sí, sí. Sí. He copiado estos 4, lo que he hecho, lo vuelvo a hacer para que lo vean. He copiado estos 4, presioné Alt, lo traje acá, tuve en cuenta la ubicación o localización de cada uno. Si este es el A, tendría que ir abajo. Si este es el B, tendría que ir a la derecha del A. A estos dos los he movido hacia abajo. Si este es el C, lo he llevado para acá. Y si este es el D, lo he llevado a su posición. ¿Verdad? Este es el A, este es el B, este es el C y este es el D. Los he juntado con el comando mover. Y he hecho esto. He movido para acá. A este lo he movido para acá. Y a este lo he movido para acá. Y eso ha constituido esta figura que tengo acá. Como ya la tengo, a esta la borro. ¿Qué es lo que hice hasta ahí? He hecho una simple traslación, ¿no es cierto? Pero si yo quiero respetar una regla, acá he trabajado por traslación. Si quiero respetar una regla, tengo que hacer girar esto, cada uno de ellos, de acuerdo a la regla. Si acá la regla me dice, por ejemplo, que para conseguir esto, tengo que hacer A0, B90, C270, D90, lo que tengo que hacer es tener en cuenta cuál es cada uno de ellos, este es el A, el B, el C, el D, y hacerlo girar los ángulos que acá me está indicando la regla. ¿Me van siguiendo? Sí, Sí. profe. Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hago para pasar de aquí a la tercera columna? Hasta la segunda ya hemos entendido. Para pasar de aquí a la
tercera columna, donde dice bloques puros del ciclo 2, lo que hice es copiar estos 4 elementos, que ya son bloques, ¿verdad? Los he copiado acá y los he duplicado de escala. De tal manera que el bloque 1A va a quedar anidado dentro del bloque 2A. ¿Y qué hice con los bloques puros del ciclo 2? Los he copiado a esta columna y los he cambiado de escala de nuevo, duplicando. Veamos si hago doble clic acá, ¿qué me dice? Me dice que ese es el bloque 2A que lo contiene el 1A. Este es el bloque 2B que lo contiene a 1B. Vamos a la columna del ciclo 3. El 3A me dice que es el bloque 3A que lo contiene a 2A y que lo contiene a 1A. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, el concepto de lo que usted dice que lo contiene es porque es como que el bloque 2 y el bloque 1 están dentro del bloque 3. Sí, ahora cuando me veas operar con eso te vas a dar cuenta de qué estoy hablando. ¿Sí? Bien. Recién hemos visto cómo creábamos un bloque y también hemos visto cómo redefiníamos un bloque. ¿Sí? Entonces yo voy a tomar esto, que no es un bloque, hemos dicho que eran 4 curvas y 4 superficies, y le voy a dar el nombre de estos bloques. ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir ahora bloque, doy entrada, me dice punto base, voy a dar este punto base. ¿Por qué le doy ese punto base? Porque es el mismo punto base que tienen los bloques puros que tengo acá a la derecha. Y me pide un nombre, y voy a decir 1A. ¿Para qué? Para que lo redefina al 1A. Acepto. Me dice, la definición de bloque 1A ya existe. ¿Desea reemplazarlo? Sí. Y ahora tengo el bloque 1A aquí, lo tengo aquí. Este que lo contiene a este, en esta escala, y está ubicado acá. El 3A en otra escala está ubicado acá. Y en esta composición de fachada los tengo ahí. Ahora entiendo. ¿Bien? Bueno. ¿Qué es lo que queremos lograr con esta fachada? Tener una fachada fractal multiescalar, que haya más de una escala. Por eso estamos trabajando con bloques anidados que contienen al bloque anterior, aunque tengan la misma forma. Pero ya vamos a ver cómo operamos con él. Vuelvo a la misma figura. Si yo trabajara todas con de la misma manera, punto base del bloque, vuelvo a dar el punto base del bloque, le llamo 1B, acepto, redefino sí, ya tengo el A y el B iguales. Vengo acá, bloque, punto base y se llama 1C, acepto, reemplazo, redefino, sí. Y por último, selecciono, punto base, 1D, acepto, reemplazo. Ya todos tienen esa forma y todos están acá, pero están sin haber tenido en cuenta ninguna regla. Lo único que hice es traslación. O sea, todos tienen la misma posición, todos están con el ángulo inicial. En este cuadro de abajo, yo hice ya la aplicación de una regla. La regla es esta que está acá, A0, B menos 0, o sea, uso el ángulo 0 también, pero con el signo menos multiplicado por menos 1, que viene a ser lo que hicimos hace un rato, cuando picaba en el cuadradito y se invertía. El otro es 270 y el otro es de menos 270. Y tengo esta composición. ¿Bien? Como acá sí he tenido en cuenta la regla, o sea, para tener en cuenta la regla, ¿qué hice? A cada uno, de acuerdo a lo que dice esta cadena de letras y números, he hecho girar el A, nada, 0, el B,
tampoco, pero al seleccionarlo he picado en este cuadradito, he puesto -1, ¿no es cierto? Ahí va a volver a estar, como lo estoy aplicando sobre lo que ya está como resultado, va a tener de nuevo la forma del A0, ¿no es cierto? Lo que yo hice es copiar el A0 a B, pero hacer esto con -1, para que tenga esa forma. Por eso es menos acá, ángulo 0. Lo mismo acá con el 270, D menos 270. Y se ha invertido la forma. Fíjense que acá, este cuarto de círculo pequeño, no está a la izquierda en el de la derecha, está a la derecha. Es porque se ha invertido. Bien. He vuelto a aplicar la regla acá, y he vuelto a aplicar la regla acá. Por lo tanto, cuando vamos a la composición, tengo una composición que tiene otra configuración. Ahora bien, todavía podría hacer algo más, que es, con esta composición, redefinir algunos de estos que están como bloques puros del ciclo 2. Entonces yo podría decir, yo quisiera que el 2b, por ejemplo, sea con la forma que tiene este bloque puro. Entonces ahí le doy punto base a este acá, le llamo 2b, acepto, reemplazo, y ahora este ha cambiado, y por lo tanto este ha cambiado, y por lo tanto también han cambiado estos. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Y voy a hacer algún otro reemplazo, por ejemplo, tomemos el 2C, entonces vuelvo acá, vuelvo a decir, voy a hacer un bloque, voy a crear una definición con este mismo, y le voy a llamar 2C. Reemplazo sí, el 2C se ha reemplazado, ahora tengo formas fractalizadas en diagonal acá, y con este voy a, el ciclo 2, voy a hacer lo mismo, voy a seleccionar esto, voy a hacer lo mismo acá, punto base va a ser este, y le voy a llamar, por ejemplo, 3A. Ahora voy a trabajar con los del ciclo 3. Deseo reemplazarlo sí, y fíjense cómo acá empieza a haber más cantidad de escalas. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo 3 escalas ahí. ¿Las ven, no? Sí, Sí, sí sí. se ve. Bien. Ese es el trabajo práctico número 1. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Está el enunciado. Tienen, a ver, ¿por qué se ha generado lo mismo acá arriba que acá abajo? Son los mismos bloques. Claro, tienen el mismo nombre. Si yo quería comparar dos cosas completamente, a pesar de que acá está hecho por traslación, y acá tiene los giros, si yo quería comparar dos cosas distintas, completamente distintas, tendría que haber dado no el mismo nombre, 1A, 1B, como he dado en el cuadro anterior, sino poner, por ejemplo, poner 1AA, ¿no es cierto? 1BB, acá 2AA, o al revés, 11A, 11B. El asunto es que sean distintos nombres a estos de acá, si quiero hacer dos cuadros por comparación. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, claro. ¿Creen que lo pueden hacer el trabajo práctico? Sí. Sí. Sí, Bien. Sí. Profe, ¿la Estamos regla pasando... sería aleatoria o la diseñamos nosotros? Con la Ustedes misma forma? propongan la que más les guste. Si yo, por ejemplo, acá hiciera control Z, ¿no? Empiezo a hacer varios control Z, desarmo lo que tenía. Bueno, una cosa importante, ¿por qué los puntos base están en otra capa? Ahí activa la capa de los puntos base, todos esos que aparecen, esos puntos que aparecen ahí son puntos base. Si yo la pongo en una capa paralela a la capa predeterminada, yo puedo frizar esos puntos base y desaparecen, ¿ven? ¿Sí? Si yo activo los puntos base, aparecen los puntos base.
que me sirven solamente cuando estoy generando el bloque. Entonces, friso la capa y desaparece en el punto base. Volviendo acá atrás, si yo quisiera ahora probar con esta en lugar de con esta, o con otra regla, ¿no es cierto? Podemos hacer lo mismo, es decir, voy acá a edición, voy a bloques, voy a crear una definición de bloque, ya no va a ser la de líneas curvas, va a ser esta, doy enter, genero el punto base, le llamo 1A y redefino. Acepto y redefino. Ahora esto va a tomar esa forma. ¿Sí? O sea, yo podría, teniendo algunos cuidados, como por ejemplo dar distintos nombres, hacer cuadros comparativos con distintas formas. Ustedes pueden trabajar con líneas rectas en este generador, o pueden trabajar con líneas curvas, como hemos hecho acá, o pueden combinar líneas rectas y curvas, o pueden inventar cualquier cosa que calce dentro de ese espacio. ¿Sí? Por ahí la manera de tener una variedad es ir probando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá he tomado la misma medida, eso es una curva simplemente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hago varias líneas acá? Voy a evitar que sea en modo ortogonal y voy a trazar líneas. No quiero. Bueno, haciendo algo lindo, algo que les guste, no esta tontera que estoy haciendo yo, que es bastante fea. Pero con eso, ustedes, por ejemplo, recortan lo que está por fuera, y tienen un diseño distinto. Quieren hacer que cada uno de estos tenga un color distinto, bueno, hay que tomarse el trabajo de venir acá a polilínea y decir, por ejemplo, voy a trazar una polilínea por acá, la voy a cerrar acá, voy a ir a superficie a partir de curvas planas, voy a tomar esta curva y voy a generar una superficie, supongamos acá, en una capa que tenga un color, entonces tiene color rojo, supongamos. Podemos crear más capas. Acá la idea era pared y vidrio para que lo celeste sea vidrio y lo azul sea pared, por ejemplo. Pero ustedes pueden decir, es todo vidrio, pero uno es vidrio rojo, el otro es vidrio naranja, el otro es vidrio amarillo, etcétera, y hacer una cosa que es mucho más fractal y mucho más variada. ¿Se entiende? Yo por falta de tiempo no hago más ejemplos, pero les quiero dar esas ideas como para que vayan probando. Por otra parte, si nosotros tuviéramos en cuenta que esto puede, a pesar de que estamos trabajando en 2 dimensiones, podría tener algo de volumen, supongamos, le damos una extrusión a, supongamos, esta área. Y yo digo, extrusión de superficie. Extrusión de curva me ofrece ahí, busco de superficie, y le doy, por ejemplo, 0.5. Como estaba activa la capa iniciador, se ha hecho en rojo, pero puedo cambiar de capa. ¿Se acuerdan cómo se cambia de capa? Se selecciona acá, lo voy a llevar a pared, me posiciono en la capa pared, hago clic derecho y dice cambiar capa de objeto. Bien, como quiero visualizar eso, ¿qué ha pasado? Vengo acá, hago doble clic, me voy a perspectiva, donde estábamos por acá, y hago en modo sombreado, y ya ven que tiene algo de volumen, o hago en modo
renderizado, que lo puedo configurar como para que aparezca en blanco, aparezca en color o lo que fuese, con un fondo, sin un fondo, como ustedes quieran. Supongamos vuelvo a modo sombreado, y a esto que es celeste, acá en vidrio, pico acá en la columna material de las capas, y voy a poner personalizado, le voy a poner un color, por ejemplo, bueno, un azul, un celeste, y le voy a dar transparencia, y le voy a dar algo de reflectividad y algo de acabado brillante, un poquito más de transparencia, y voy a aceptar. Eso se va a visualizar en modo renderizado. Entonces, voy a hacer primero una extrusión de esto, por lo tanto hago extrusión de superficie, de esta, de esta y de esta. Hago una extrusión hasta acá. Tendría que haber activado la capa vidrio primero. Acá está, entonces cambio de capa, selecciono, selecciono, selecciono. Cambiar capa de objeto. Como está en modo sombreado, no veo la transparencia. Cambio acá a modo renderizado y ahí veo la transparencia. Si quiero que sea azul, voy a la columna materiales, azul la pared, voy acá, modo personalizado, color. En este caso no voy a querer transparencia, ¿no es cierto? Y acepto. Y ahí está, con transparencia, como vidrio, el objeto con el cual yo podría hacer toda la composición del cuadro y demás. ¿Se entiende? Sí, se ¿Alguna, entiende. ¿alguna duda de Sí, sí. eso? Profe, trabajamos en metro, ¿verdad? Sí, sí, el metro. Claro. Claro. A ¿Hace ver, falta destruirlo, profe, el trabajo práctico o solamente en el plano 2D? a gusto de ustedes. Ok. Es muy sencillo la extrusión, es una cosa que te lleva segundos hacerlo. Es más, podríamos incluso, ya saben cómo hacer el reemplazo de esto, ¿no es cierto? Acá, la redefinición de bloques, ¿no es cierto? Pero a lo que voy es, supongamos que esto que tiene volumen, vamos con bloque, vamos a reemplazar esto, le vamos a dar acá en predeterminado, punto base acá, y le voy a llamar 1A, voy a hacerlo con uno solo, y lo voy a reemplazar. Ahora eso aparece acá, en la fachada. ¿Qué pasa si yo a esa fachada selecciono aquí y con el Gumball, estando en modo perspectiva, para verlo como perspectiva pero de frente, respecto a qué eje lo tengo que hacer girar? Por ejemplo, con respecto al eje rojo. Entonces pico en el arco rojo, pongo 90 grados, y ahí lo tengo ya más como fachada. Bueno, tendría que haberlo hecho con todos para que se vea, ¿verdad? Y en modo renderizado voy a ver el volumen, la transparencia, todo. Como es una fachada, no hay volumen por detrás. Hay volumen solamente en los elementos de la fachada. ¿De acuerdo? Si quieren, pueden llegar hasta ahí. Con que lleguen hasta ahí, digamos, está, pero fantástico. Está muy bien si llegan hasta ese punto. Después vamos a ir viendo otras cosas. ¿Se entendió todo o hay algo que tienen dudas? Profesor, quiero hacer una consulta. Sí. Dime. ¿Esta clase se va a subir al campus?
Se entrecorta la pregunta. Esta última clase que está dando ahora. Si va a estar Es- subida la clase. Va a estar subida la clase teórica como PDF, va a estar subido esto como video, pero no va a ser inmediato. O sea, el procesamiento del video de la clase completa lleva un tiempo. ¿Sí? No sé si está Vicky ahí, ¿estás? Sí, acá estoy. Va a llevar además un poco más de tiempo porque no se está grabando en la nube, entonces tengo que ver en qué formato se descarga, procesarlo y subir las dos partes. O sea, la intención nuestra es que esto esté lo más pronto posible, por ahí demora, no sé, un par de días, no sé, una cosa así, y va a estar en el campo. De Por cualquier eso manera, es si ha estado... importante, por eso es importante que se conecten a estas clases, porque lo van a ver de primera mano, van a poder hacer las consultas y después va a quedar grabado. Bueno, lo que me interesa saber es si han entendido toda la explicación o hay alguna duda. Sí, sí se No, entendió. sí se entendió, profe. Cualquier duda que Entendido bien. tengan, tienen la oportunidad de preguntar, ¿no? Si no, voy desconectando porque ya estamos pasados como 20 minutos de la hora. Está todo claro, profe. ¿Se me escucha? Sí,